Bueno, entonces aquí, pues para que quede mejor, he completado el paralelogramo. O sea, esta línea vendría siendo trasladada la F1, para que se vea también cómo se puede aplicar el método del paralelogramo. Y entonces esta sería la vector suma F1 y F2. Entonces procedemos a trazar, a alargar, a proyectar la línea de ese vector. La proyectamos. Y tomamos la longitud de ese vector que nos queda el vector suma. Aquí muestra a ver si las gafas me ayudan. Esto tiene 1, 2, 3, 4, 4.5, dicen mis gafas. Entonces vamos a trazar el vector, el opuesto, 4.5. 1, 2, 3, 4.5. Va hasta aquí. Otra vez 1, 2, 3, 4.5. Iría aquí. Ahí colocamos la cabeza del vector. Y lo demás lo borramos. Y ese entonces sería mi vector F3. Este es entonces mi vector F3, es decir, el que estamos buscando. De tal manera que el objeto que está aquí en el centro, si le ponemos estas tres fuerzas, F1, F2 y F3, este objeto que está en el centro va a quedar en equilibrio. Entonces, este objeto tiene, la solución gráfica me está diciendo que tiene una magnitud de 4.5 newton. Tomamos el graduador y medimos el ángulo. Bueno, antes de borrar la línea toma del ángulo, afortunadamente la línea la veo aquí y me está diciendo que este es un ángulo D. Entonces acá tenemos el 90, acá tenemos 85, es decir que tiene un ángulo de 15. Este ángulo de aquí, que lo voy a llamar teta, es de 15 grados. Si ese ángulo es de 15 grados, 90 menos 15, significa que el ángulo que forma aquí con el eje X sería de 75 grados. Por último, entonces, comparamos. Este sería entonces la solución experimental, la solución gráfica, perdón. La solución gráfica. Y comparamos con la solución teórica, que lo teníamos como 4.36 newton y un ángulo de 76.7 grados. Entonces, esta es la solución gráfica y la solución teórica, que ya la teníamos atrás, que es F3 igual a 4. Vamos a dejarla con un solo decimal, 4.4 newton y un ángulo de 76.7 grados. Aquí entonces este ángulo voy a usar el que medimos con el eje X, que sería de 75 grados. Como se pueden dar cuenta, la solución
gráfica es muy similar a la teórica. ¿Cuál es el error? Pues simplemente el instrumento que estamos usando, porque estamos usando grabador, estamos usando regla, el esfero tiene una punta gruesa, no sé, mis gafas, eso es la cuadrícula, todos esos serían los instrumentos que se usan para poder medir. Entonces esto es como si estuviéramos haciendo un experimento. Entonces eso introduce unos errores que se reflejan acá. Entonces después podemos calcular el porcentaje de error. Porcentaje de error. Y lo vamos a hacer para tanto la magnitud como para el ángulo. Entonces para la magnitud, entonces sería, pongamos la teórica, menos, llamemos esta la gráfica, sobre la teórica. Y eso lo multiplicamos por 100. Haciendo esas operaciones, entonces tenemos que eso me daría un error de el 2.3%. Aquí vamos a utilizar valor absoluto porque no nos interesa el signo. 2.3%, y hacemos, entonces acá es el error para la magnitud de la fuerza, y ahora el porcentaje de error para el ángulo. Entonces hacemos lo mismo en valor absoluto, 76.7 menos 75, lo vamos a comparar con respecto al de el analítico, el de la teoría, y entonces eso nos arroja un error de también del 2.2%. Estos errores son bastante pequeños, y listo. Y ahí quedaría el